Bueno, pues ya estamos aquí. Muy buenas noches tengan todos ustedes para que estudiemos juntos una lección más de este estudio, descubriendo el glorioso Evangelio, que ya estamos muy avanzados en las diferentes lecciones de nuestro estudio. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 24. Hemos estado analizando en estas últimas lecciones acerca de la resurrección. Y es muy importante y todavía vamos a dedicarle algunas cuantas más porque es el hecho clave fundamental de la fe cristiana. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, aunque Jesucristo, el Hijo de Dios, hubiera venido a este mundo, se hubiera encarnado, hubiera nacido de María, nos hubiera dado lecciones, nos hubiera hablado de lo que decía de él el Antiguo Testamento, aún habiendo sido entregado y hubiera muerto en la cruz, pero si no se hubiera concretado todo eso en su resurrección, realmente no tendría el significado, el impacto, la trascendencia, la importancia para nuestra salvación. Es por eso que el hecho de la resurrección es el evento más atacado, más señalado, el cual se ha tratado por todos los medios de desprestigiar, y por lo mismo es la base doctrinal de nuestra fe cristiana, la cual nosotros debemos conocer ampliamente. Pues bien, sean todos ustedes bienvenidos, ya sean estudiantes permanentes de este curso o aquellos que sean esporádicos, que nos visiten de vez en cuando, o si usted está por primera vez en este estudio, pues lo invitamos a que se quede hasta el final, y nuestra oración es que Dios toque su corazón y genere en usted la expectativa, el deseo de conocer y aprender más acerca del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es el único medio que Dios ha autorizado para nuestra salvación y reconciliación con Él. Pues vamos a hacer una oración y así estaremos dando inicio a nuestra lección en esta noche. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, gracias que nos das esta oportunidad. Te doy gracias por cada persona que está viendo esta lección, que obres en su mente, en su corazón, que nos des luz por medio de tu Espíritu Santo para comprender estas gloriosas verdades, apropiarnos de ellas y que sean un fundamento sólido, firme, estable, en el cual podamos crecer en la fe que tú nos has dado, Señor, que podamos estar cimentados en esta piedra inconmovible que es la obra gloriosa y perfecta de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender las dimensiones de tu resurrección para que podamos también tener seguridad de la resurrección que tú has prometido a los que creen en ti. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y que aún aquellos que vean este video posteriormente a la fecha que sea publicado, que también obres en su mente, en su corazón, para que sientan el deseo, la inclinación, el apetito de conocer más de tu bendita palabra y puedan acercarte a ti, el único Dios verdadero, que has mostrado tu gracia y tu misericordia al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz, morir por nuestros pecados, ser sepultado, pero ser levantado al tercer día en una gloriosa resurrección. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, así entonces el tema de esta noche, lección número 24 del estudio de Descubriendo el glorioso Evangelio, es la naturaleza de la resurrección de Cristo. Ya vimos la resurrección como un hecho histórico enmarcado en las Escrituras, narrado por los testigos. En la Biblia tenemos 4 testigos que son los evangelistas. 2 de ellos estuvieron con Jesús, fueron apóstoles, que fue Mateo y Juan. Lucas y Marcos, ellos recopilan información, la reúnen y la escriben para fundamentar la fe de los creyentes de todos los tiempos, en su tiempo y también para nosotros. Entonces son documentos históricos que dan fe de los hechos acerca de pues la entrega, el juicio
del Señor Jesucristo, su crucifixión y de su resurrección. Pero hoy vamos a ver propiamente la naturaleza de la resurrección de Cristo. ¿Cómo fue esta resurrección? ¿En qué sentido debemos entender la resurrección y qué debemos pensar cuando hablamos de resurrección, de la resurrección de Cristo? Eso es lo que vamos a abordar en esta lección, en esta noche. Bueno, recapitulando un poquito, hemos visto acerca del Cristo resucitado, el fundamento de nuestra fe en la resurrección. La lección 23, la evidencia de la resurrección de Cristo. Y en esta noche vamos a ver la naturaleza de la resurrección de Cristo. Y aún vamos a ver 2 lecciones más, la 25 y 26, acerca del significado de la resurrección de Cristo y la importancia de la resurrección de Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son varias lecciones las que se dedican a este apartado en específico por la trascendencia y lo importante que tiene para nuestra fe cristiana. Bien, habiendo considerado la historicidad de la resurrección de Cristo, ahora es importante examinar su significado a la luz de las Escrituras. ¿Cuál fue la naturaleza de la resurrección? Bueno, la palabra resurrección viene del verbo latino resurgere, que quiere decir de nuevo, y surgere, levantar. En el Nuevo Testamento se deriva del sustantivo griego anastasis, ana arriba, de nuevo, y stasis, que es levantar. La resurrección de Cristo no fue meramente una revivificación. ¿Qué nos referimos con esto? En el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, lo leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, y el hijo de la Sunamita, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, ellos fueron resucitados sobrenaturalmente. El Nuevo Testamento enseña que Lázaro fue resucitado por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, así como la hija de Jairo, lo podemos leer en el Evangelio de Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, un joven de Naín en Lucas capítulo 7, Tabita en Hechos 9 y Eutico en Hechos 20. Es importante notar que todos ellos fueron revividos, pero todavía estaban sujetos a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos volverían a morir. Ellos habían experimentado la muerte y fueron resucitados por alguien más, ya sea por el Señor Jesucristo o alguno de los apóstoles, o en el Antiguo Testamento por algún profeta. Pero fueron levantados de la muerte como un testimonio, pero ellos aún estaban sujetos a la muerte y en algún momento volvieron a morir. La resurrección de Cristo fue diferente en el hecho de que Él murió una vez por causa de nuestros pecados, pero ahora que se ha levantado de entre los muertos, vive para siempre, para nunca volver a morir. Como declaró en Apocalipsis 1:18, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ahí mismo dice que por cuanto se levantó de los muertos, venció a la muerte, y la muerte no tomará dominio de él nunca más. Jesucristo venció la muerte y ahora vive, y vive para siempre, y esa es la vida la que ahora nos imparte y nos promete también en la resurrección de nosotros los creyentes. La resurrección de Cristo fue una resurrección corporal. Y aquí es el meollo del asunto de esta lección. Cuando hablamos de la naturaleza de la resurrección, nos estamos refiriendo a este aspecto. Que Jesucristo resucitó de manera corporal, se levantó en su mismo cuerpo en el cual pues nació, vino al mundo, del cual fue recubierto, el cual ofrendó y ofreció en la cruz, del cual se desprendió su espíritu, el cual murió verdaderamente, el cual fue sepultado y en el cual
resucita. Es la clara enseñanza de las Escrituras y de todo el cristianismo ortodoxo que la resurrección de Cristo fue una resurrección corporal. El mismo cuerpo que fue crucificado, envuelto en una sábana y colocado en el sepulcro, fue levantado en el tercer día de acuerdo a las Escrituras. Esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15. Aunque este cuerpo resucitado era el mismo que había muerto, también tenía muchas diferencias. Y de estas diferencias son de las que vamos a tratar en esta lección. Fue sembrado en debilidad, pero se levantó en poder. Entonces, número 1, es importante establecer lo que se quiere decir con el término resurrección. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la resurrección y en este caso específico de la resurrección de Cristo? Las Escrituras enseñan que la resurrección de Jesús no fue meramente espiritual, sino material, física y corporal. El cuerpo de Jesús en carne y hueso fue resucitado. ¿Qué aprendemos acerca de esta verdad en Lucas capítulo 24, del versículo 36 al 43? Bueno, vamos a nuestra Biblia y vamos a leer este pasaje. Lucas 24, del 36 al 43. Bueno, lo tenemos aquí en nuestra Biblia. Vamos a irlo leyendo. Jesús aparece a los discípulos. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y aquí está resaltado, porque es un imperativo. Aquí les manda el Señor: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y otro imperativo: palpad y ved, o sea, comprueben, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Vamos a subir un poco más nuestro texto. Dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él, Jesucristo resucitado, lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, vamos a volver a nuestra presentación. ¿Cómo deben interpretarse los versículos 36 y 37? ¿Hubo algún elemento sobrenatural en la entrada de Cristo? ¿Qué nos dice esto acerca de su cuerpo resucitado? Bueno, el 36 y el 37 dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces dice que ellos estaban espantados y atemorizados y pensaban que veían un espíritu. Entonces Jesús corporalmente en un momento se apareció en medio de ellos. No lo vieron llegar, subir, no oyeron ruidos en las escaleras o que abriera una puerta. De repente Él se apareció corporalmente en medio de ellos. De acuerdo con Juan 20:19, los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos en el aposento alto. Este hecho, unido a la reacción asustadiza de los discípulos, indica que Jesús entró al cuarto por medios sobrenaturales y que su cuerpo resucitado era diferente. Esta verdad también se ve en el encuentro de Jesús con los dos discípulos en el camino a Emaús. Cuando él se desapareció de su vista
según lo leemos en Lucas 24:31. Los términos espantados y atemorizados vienen de las palabras griegas pteo y enfobos. Ambos términos denotan un miedo muy fuerte. Ellos pensaban que estaban viendo un espíritu sin cuerpo. Pero leemos en este pasaje que él les dice: mirad, vean, palpen mis manos, mis pies, vean mi cuerpo. Y aún para corroborar esto, come delante de ellos. De acuerdo con los versículos 39 al 40, ¿qué prueba dio Jesús para convencer a sus discípulos de que no era un espíritu? ¿Qué nos enseña esto acerca de su cuerpo resucitado? Bueno, Jesús hace dos declaraciones importantes respecto a su cuerpo resucitado: que él tenía carne y hueso. Porque dice: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, eso es muy importante. Jesús se aparece de forma corporal en su cuerpo resucitado, pero el cuerpo que ellos conocían, nada más que ahora pues estaba marcado por los clavos, por el costado. Vamos a ver un pasaje más adelante que aún había la abertura en su costado. Entonces Jesús les dice: vean y palpen, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. También él dice que él no era un espíritu sin cuerpo, como ellos habían supuesto en un principio. Para dar evidencia, Jesús invitó a sus discípulos a observar e incluso a tocar sus manos y sus pies. El hecho de que el cuerpo resucitado de Cristo todavía llevara las marcas de la crucifixión demostraba que en realidad era el mismo cuerpo que había sido crucificado. El hecho de que Cristo hizo todo esto para demostrar que Él no era meramente un espíritu indica la gran importancia de la doctrina de su resurrección corporal. O sea, Jesús hizo esto a propósito, manifestarse, que Él mismo era, el mismo que ellos conocían, el mismo que apresaron, el mismo que golpearon, el mismo que colgaron, el mismo que atravesaron con la lanza, el mismo que sepultaron, era ahora el mismo que se aparecía a ellos completamente vivo. ¿Qué otra evidencia dio Jesús en los versículos 41 al 43 para demostrar a los discípulos que Él no era un espíritu? ¿Qué nos enseña esto de su cuerpo resucitado? La aparición súbita de Jesús en medio de ellos causó gran asombro. Ellos estaban inseguros acerca de lo que estaban viendo y lo que estaba pasando entre ellos. Cuando le dijeron a Jacob, el patriarca, que su hijo José estaba vivo, las Escrituras declaran que respondió de manera similar. Él se afligió porque no los creía, no les creía. Eso lo leemos en Génesis 45:26. Debido a su incredulidad, Jesús fue todavía más lejos para probar que su cuerpo, aunque transformado de manera maravillosa, era todavía el mismo cuerpo real que había colgado en la cruz. Él les pidió un pedazo de pescado y se lo comió frente a los ojos de sus discípulos. Participó de los alimentos. Entonces, el cuerpo de Jesús, aún siendo un cuerpo ya especial después de la resurrección, pero seguía siendo un cuerpo y él podía participar también de los alimentos, como testimonio a ellos, porque entendemos que en el momento que Jesús resucita, realmente ya no necesita comer, su cuerpo ya no necesita comer, porque él obtiene una vida eterna que no depende de nada físico para subsistir. Sería un error pensar que Jesús el día de hoy, aún estando en el cielo, en la gloria del Padre, requiriera algo para alimentarse, para fortalecer y mantener con vida su cuerpo. Eso ya no es necesario. Lo hizo como testimonio para sus discípulos y para nosotros también, y de esta manera evidenciar la realidad y la naturaleza de la resurrección. Vamos a otro pasaje ahora en Juan 20, 19 al 23. Juan 20, 19 al 23. Está el relato de Juan sobre la aparición de Cristo a los discípulos
cuando Tomás no estaba presente. En los versículos que le siguen, 24 al 29, encontramos la aparición de Cristo a todos los discípulos, incluyendo a Tomás. Bueno, vamos a leer este pasaje en nuestra Biblia. Una vez más. Vamos a buscar aquí. Juan 20. Tenemos este título: Jesús aparece a los discípulos. 19. Y vamos a darle lectura hasta el 29. Para entender cuando Jesús se aparece sin Tomás y cuando se aparece estando Tomás presente. Entonces dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que era domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, que era el aposento alto, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo tengo aquí configurada mi Biblia, que los imperativos están de esta manera, letra más grande. Dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y bueno, estos que están aquí sombreados son verbos. Bueno, ¿qué pasa más adelante? La incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mira, otra vez un mandato: mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, aquí otra vez se aparece y literalmente le dice: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Dice: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creerán. Y ahí pues estamos incluidos nosotros también. Bueno, vamos a regresar a nuestra presentación. De acuerdo con los versículos 24 al 25, ¿cuál es la reacción de Tomás cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor? ¿Por qué es importante conocer la reacción de Tomás? ¿Sí? Él no creía y él condiciona y dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La reacción de Tomás fue de duda o incredulidad. Esto prueba que los discípulos no eran hombres que esperaban que Cristo resucitara. Por lo tanto, ellos no pudieron simplemente imaginar la historia de la resurrección como algo que esperaban fuera cierto, porque al principio claramente no lo creyeron, realmente no lo esperaban, no lo creían. Y Tomás simplemente demuestra lo que los demás también sentían.
Solo porque ellos estaban reunidos y Jesús aparece en medio de ellos, fue que creyeron, y les hace la misma invitación el Señor. Véanme, tóquenme, palpen, observen mi cuerpo. Pero al final, o en principio mejor dicho, no creían que la resurrección fuera a ser un hecho real. También muestra que no eran hombres crédulos que podían ser guiados a creer sin pruebas suficientes. Incluso después de que los reportes de la resurrección de Cristo comenzaron a surgir, los discípulos todavía no creían. Lucas registra que las nuevas de la resurrección de Cristo les parecían locura, en Lucas 24, del 9 al 11. Y Marcos escribe que no lo creyeron, en Marcos 16, 11. En el versículo 26 aprendemos que Jesús se apareció una segunda vez a los discípulos, esta vez cuando Tomás estaba presente. De acuerdo con los versículos 27 al 28, ¿qué fue lo que Jesús ordenó a Tomás que hiciera y cuál fue la reacción de Tomás? ¿Qué nos enseña esto acerca de la certeza y la naturaleza de la resurrección de Cristo? El hecho de que se le ordenó, porque fue un imperativo, ya lo vimos en la Biblia, Él le mandó, dice, mira, dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces, el hecho de que se le ordenó a Tomás examinar el cuerpo físico de Jesús indica por lo menos dos cosas. Tomás no estaba viendo una alucinación, sino a una persona real parada frente a él. Y en segundo lugar, Jesús resucitó con el mismo cuerpo que había sido crucificado. Llevaba las marcas de la crucifixión y de la lanza. La aparición de Cristo en el mismo cuerpo con el que había sido crucificado resultó en la transformación de la fe de Tomás. Él pasó de creer que Jesús había sido un profeta martirizado a proclamarlo como Señor y Dios de la creación. Porque así termina diciendo Tomás en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces cuando creemos en la realidad de la resurrección, tal como da fe las Escrituras, esa es la declaración que nosotros debemos decir, que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios, que se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Bien, en el punto 3, en 1 Corintios 15, 42 al 44, el apóstol Pablo establece las diferencias entre un cuerpo mortal humano y el mismo cuerpo después de la resurrección. En este pasaje podemos aprender varias verdades acerca de las diferencias entre el cuerpo terrenal de Cristo antes de su muerte y su cuerpo ahora ya resucitado. Entonces vamos a leer este pasaje, 1 Corintios 15, del 42 al 44. Vamos nuevamente a nuestra Biblia y vamos a buscar aquí. (15:42) y aquí lo tenemos al 44. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y bueno, esto también es una alusión. El mismo Señor Jesucristo dijo, dando un ejemplo, que no es, cuando se deposita una semilla, no es la semilla la que sale. Para que pueda germinar, la semilla debe morir y entonces da origen a algo diferente, a una planta. Entonces deja de ser semilla. La semilla contiene ese
ese potencial de formar una planta, ya sea de avena o de trigo, de lo que sea, de maíz. Pero Jesús lo menciona así, dice que la semilla muere y es necesario que muera para que entonces pueda transformarse y ser algo distinto y productivo en este caso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo retoma un poco esa idea. Bueno, vamos nuevamente a nuestra presentación. ¿Y qué encontramos? Vamos a ir desglosando lo que encontramos en este pasaje. Leemos en el versículo 42 que dice: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La frase en corrupción viene de la frase griega en phtora, que literalmente se traduce en corrupción. El cuerpo terrenal de Cristo estaba sujeto a envejecer, deteriorarse y morir, al igual que todos nosotros. La palabra incorrupción viene de la palabra griega aftarsia, que se refiere a aquello que no está sujeto a corrupción. El cuerpo resucitado de Cristo no estaba sujeto al deterioro o a la muerte, más bien era adecuado para la eternidad. Entonces el cuerpo resucitado ya no está sujeto a las mismas limitaciones ni a al mismo fin de muerte. Dijimos anteriormente en las primeras diapositivas que aquellos que fueron levantados de la muerte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron levantados en un acto glorioso como una señal de validación de la obra de Dios. Pero al final aquellos que fueron levantados de la muerte en algún momento volvieron a morir, porque aún tenían un cuerpo corruptible, en corrupción. Pero cuando Jesús se levanta de entre los muertos, Él se levanta ahora en un cuerpo incorruptible. Esto es muy importante porque dice la palabra también que de manera semejante, así como Cristo se encarnó en un cuerpo semejante al de nosotros y anduvo entre nosotros en este mundo, ahora en la resurrección Jesús tuvo un cuerpo totalmente transformado. Era el mismo cuerpo, pero sufrió una transformación. Así ahora, en la resurrección que nos espera a nosotros, de la misma manera, ahora el Señor nos proveerá un cuerpo en semejanza al cuerpo de la gloria suya para estar para siempre con Él en su gloria. Entonces, estos aspectos también son muy importantes en ese sentido, aunque en las lecciones que veremos más adelante lo explicaremos con más detalle. También leemos en este pasaje, en el versículo 43, que se siembra en deshonra. La siembra entonces es la sepultura, el ser sepultados al morir, ¿verdad? Se siembra en deshonra un cuerpo, pero resucitará en gloria. La palabra deshonra se traduce de la palabra griega atimia, que denota deshonor o vergüenza. Es un cuerpo corruptible que se degrada. En su ministerio terrenal, Cristo no tenía buen parecer ni hermosura. Lo leemos en Isaías 53, 2. Y en la cruz, Él sufrió la más grande de todas las humillaciones. Leemos en Filipenses 2:8. Sin embargo, su cuerpo fue levantado en gloria. La palabra viene de la palabra griega doxa, que denota gloria, honor y majestad. También leemos en este pasaje de 1 Corintios 15, versículo 43, se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. La palabra debilidad viene de la palabra griega asteneia, que también puede ser traducida como fragilidad. En la encarnación, Cristo tomó sobre sí un cuerpo que estaba sujeto a todas las dolencias del hombre caído: hambre, sed, dolor, enfermedad, agonía y muerte, según lo leemos en Romanos 8:3. Sin embargo, su cuerpo fue resucitado en poder. Bueno, hago una aclaración, que obviamente la Escritura no dice que Jesús hubiera sufrido alguna enfermedad, pero sí dice que llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en su cuerpo al ser levantado en la cruz. La palabra poder viene de la palabra griega dinamis, que denota poder, brío y fuerza.
El escritor de Hebreos declara que Cristo ahora posee el poder de una vida indestructible en Hebreos 7:16. Entonces, esto es para darnos cuenta del contraste entre el cuerpo humano normal y el cuerpo de la gloria de Cristo al ser resucitado, al ser levantado de entre los muertos. En el versículo 44, leemos que se siembra en cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. La palabra animal viene de la palabra griega psichos, que se refiere a aquello que corresponde al reino natural y está caracterizado por debilidad, decadencia y muerte. La palabra espiritual viene de la palabra griega neumáticos, que denota aquello que corresponde al reino celestial y está marcado por el poder y la eternidad. El cuerpo resucitado de Cristo se contrasta con el cuerpo animal. Es importante notar que el cuerpo espiritual no es sinónimo de cuerpo no material. Más bien se refiere a un cuerpo físico que ha sido transformado y dotado de poder, un cuerpo apto para la eternidad y para el reino celestial. Ahora vamos a un pasaje más. En Filipenses 3:21 encontramos una referencia muy importante al cuerpo resucitado de Jesús. ¿Cómo se describe el cuerpo resucitado de Jesús? Vamos nuevamente a nuestra Biblia y vamos a buscar aquí Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es muy importante, lo que yo les decía, esta palabra semejante. Jesucristo se encarnó en un cuerpo semejante al cuerpo de nosotros. Anduvo en un cuerpo físico y fue semejante porque, a diferencia de nuestro cuerpo, el cuerpo de Jesús no estaba manchado por el pecado. Ahora nosotros seremos levantados en la resurrección en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo único, perfecto, glorificado. Nosotros también participaremos de algo de la gloria suya, ¿sí? Para estar con Él. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bien. Entonces, ¿cómo se describe el cuerpo de la gloria suya? La frase también puede ser traducida como cuerpo glorioso. Es el mismo cuerpo que fue crucificado en debilidad, pero ahora existe en un estado exaltado y glorificado. Durante el peregrinaje terrenal de Cristo, la gloria de su deidad estaba velada detrás de su cuerpo humano, el cual, aunque sin pecado, estaba sujeto a las debilidades y a la muerte del hombre mortal. Podemos leerlo en Romanos 8:3. Después de la resurrección, sin embargo, el cuerpo de Cristo ya no velaba su gloria, o ya no la cubría, o ya no la ocultaba, la manifestaba y la mostraba plenamente. El cuerpo resucitado de Cristo se pone en contraste con nuestro presente cuerpo miserable, cuerpo de la humillación nuestra, o cuerpo de nuestro estado de humillación. Bueno. Entonces, algunas conclusiones de esta lección. Bueno, en primer lugar, Jesús volvió a la vida, retomando su mismo cuerpo físico, y ya lo dijimos, el cuerpo con el que nació, con el que anduvo con sus discípulos, que fue entregado, fue golpeado, fue lacerado en la flagelación, fue entregado a la muerte, fue colocado en la cruz, traspasado por los clavos, traspasado por la lanza. Fue el cuerpo que fue sepultado y fue el cuerpo en el que se levantó.
Entonces Jesús volvió a la vida retomando su mismo cuerpo físico, pues conservaba las marcas de la crucifixión. Este cuerpo sufrió una transformación gloriosa, pues sobrepasaba las limitaciones físicas. Ya lo vimos. Se podía entrar a cualquier lugar, podía aparecer, desaparecer, ya no lo limitaba el tiempo, el espacio, ni la materia. Podía moverse libremente. Después vamos a ver una lección más adelante que es la ascensión de Cristo, que sube al cielo en ese cuerpo en el cual resucitó, asciende otra vez al cielo, vuelve al trono de su gloria, y de ahí volverá a regresar a esta tierra y pondrás otra vez sus pies sobre el monte de los olivos en su segunda venida de manera física y corporal. Número 3. En este cuerpo se mostró a sus discípulos y ellos dieron testimonio de ello. Ya lo leímos en Lucas, en Juan, cuando se aparece a sus discípulos sin Tomás y después estando Tomás presente. Y número 4, los creyentes en la resurrección gozaremos de obtener un cuerpo en semejanza al cuerpo de la gloria de Cristo para estar con Él por toda la eternidad. Y bueno, esto lo iremos viendo en las lecciones que siguen. Pues bien, así llegamos al final de una lección más, de la lección número 24. Entonces, pues no sé qué les haya parecido esta lección. Aprendimos algo nuevo, recordamos algo que ya nos habían enseñado en algún momento. Nos gustaría saber sus apreciaciones, si tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Nos gustaría que estuvieran en contacto con nosotros. Y pues bueno, así llegamos al final de esta maravillosa lección que nos habla de la naturaleza de la resurrección. Jesucristo resucitó en su mismo cuerpo que fue colocado en el sepulcro. Después de 3 días se levantó de entre los muertos, se apareció a las mujeres, eso ya también lo vimos, se apareció a María Magdalena, después se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a Tomás, y después dice la Escritura que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales daban testimonio de la veracidad de la resurrección de Cristo, y nosotros lo tenemos registrado en las Sagradas Escrituras. Pues bien, así llegamos entonces al final de esta lección. Y bueno, póngase en contacto con nosotros. Nos gustaría saber qué le han parecido estas lecciones, qué está aprendiendo, y eso para nosotros es una retroalimentación y es también un gozo saber que estas lecciones realmente están siendo de utilidad para la edificación de nuestra fe. Bueno, si Dios permite, la próxima lección, la lección número 25, es el significado de la resurrección de Cristo. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar el domingo 6 de agosto en directo por YouTube a las 8 de la noche. Bien, les dejaremos ahí esta invitación para que ustedes la recuerden y puedan también compartirla e invitar a otros para que nos acompañen en la siguiente lección que sabemos será de gran edificación para nuestras vidas. Pues hagamos una oración y así estaremos terminando este tiempo. Bendito Dios y Padre nuestro, agradecemos, Señor, que nos des la capacidad, el entendimiento, Señor, de abordar estas lecciones y que nos des luz por medio de tu Espíritu Santo para comprenderlas, Señor, y gozarnos en ellas, el saber que Jesucristo se levantó de entre los muertos, tomando su mismo cuerpo en el cual fue sepultado, y Él lo retomó y vino otra vez a la vida en ese cuerpo el cual se manifestó a sus discípulos y ahora se hace patente también a nosotros por medio de la fe. Ahora lo creemos, Señor. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Tomás: por cuanto me viste, Tomás, creíste, más bienaventurados serán aquellos que sin ver creerán. Gracias por revelarte a nosotros, gracias por mostrarte, Señor, a través de tu palabra. Creemos estas verdades, creemos que Cristo se levantó, creemos que Jesucristo resucitó y ahora permanece en ese cuerpo glorificado y vendrá por segunda vez a esta tierra.
Gracias por aquellos que han visto esta lección. Te pido que abras su entendimiento y su corazón y pongas apetito en su espíritu para seguir aprendiendo, Señor, y puedan tener un conocimiento más amplio de lo que implica el glorioso Evangelio que nos has revelado en Cristo Jesús. Gracias te damos en este nombre precioso y santo, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, así estamos despedidos. No nos queda más que darles las gracias por su compañía, por su atención. Que Dios les bendiga, buenas noches y hasta la próxima.